Buenos días, compañeros del Departamento del Atlántico. Soy Alexis Angulo, directivo de la DEA departamental. Soy secretario de Asuntos Pedagógicos del Atlántico y quien dirige la capacitación al concurso docente 2022 desde el sindicato de ADEA. El día de hoy, diciembre 11, a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener el video de la prueba psicotécnica, donde el docente va a explicar a detalle cada una de las características de este y a darles consejos suficientes y necesarios para que usted pueda salir adelante en dicha prueba. En horas de la tarde vamos a tener un video nuevo, ya que la semana anterior tuvimos una dificultad con el video que se presentó y nos tocó hacer un video nuevo, pero ya para todos ustedes estará listo en horas de la tarde a las 2 p.m. para que puedan disfrutar de lo que es esta capacitación de actitud verbal. Entonces, compañeros, el día de hoy, diciembre 11, tenemos dos videos, el de las 9 de la mañana, prueba psicotécnica, y el de horas de la tarde, actitud verbal. Dos videos, les agradezco que se suscriban al canal para que puedan semanalmente recibir el video estreno. El próximo año vamos a realizar 6 capacitaciones más. Ya este es el tercer sábado que nosotros estamos plasmando esta enriquecedora capacitación, y bueno, la idea es que todos aprovechen al máximo esta oportunidad desde el sindicato que estamos ofreciendo gratuitamente. Pronto estaremos haciendo los llamados simulacros para que cada uno de ustedes vea en qué condiciones se encuentra para la prueba y bueno, ahí tomar los correctivos necesarios para que salgamos adelante. De antemano, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, suscríbanse al canal y mi nombre es Alexis Angulo, directivo de la DEA departamental, docente del 1278. Bendiciones para todos, compañeros. Muchísimas gracias, Alexis. Hola, profesores. Un gusto hoy compartir con ustedes a través de este medio. Me presento, mi nombre es Nuris Utria, soy licenciada en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico, especialista en investigación de la Universidad de Cartagena y magíster en Educación Superior de la Universidad UNINI de Puerto Rico. Actualmente me desempeño como coordinadora de cualificación docente del Departamento de Pedagogía de la Universidad Simón Bolívar. Hoy traigo para ustedes algunos elementos muy importantes relacionados con la evaluación de las competencias comportamentales que se valoran mediante la denominada prueba técnica. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Como les decía, vamos a desarrollar todo lo relacionado con las competencias comportamentales que se evalúan a través de la prueba psicotécnica. Vamos a compartir 3 momentos. El primero de ellos, las competencias comportamentales que están planteadas en la resolución número 15683 del 2016. Seguido vamos a revisar las pruebas para evaluar las competencias comportamentales, que son las llamadas pruebas psicotécnicas, que de seguro muchos de ustedes han tenido ya una experiencia si se han presentado en anteriores convocatorias. Y por último, vamos a trabajar un poquito de preguntas, tipos y ejemplos de preguntas de acuerdo a la convocatoria a la que ustedes van a participar, ya sea como docentes o como directivos docentes. Lo primero, las competencias comportamentales. Bueno, ya ustedes tienen conocimiento que la Comisión Nacional de Servicio Civil ha convocado el concurso 2150 a 2.237 de 2021, directivos docentes y docentes para proveer 34.489 vacantes en nuestro territorio colombiano. Ese es el contexto de una convocatoria que pues hace muchísimo tiempo que no se hacía, muchos años que no se hacía, y hoy, por supuesto, se convoca para que se participen los docentes, pues tengan la oportunidad de vincularse al sector oficial. Lo primero relacionado con la definición de competencias comportamentales que están planteadas en el decreto 1278, y que se reafirman en la resolución 15683 de 2016, adicionada por la resolución número 253 de 2019, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Mediante esta resolución se subroga el anexo 1 de la resolución 9317 de 2016,
que adoptó el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del Sistema Especial de Carreras Docentes. En esta resolución se definen las competencias comportamentales como aquellas que se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los educadores cumplen sus funciones. El contenido de la prueba, por supuesto, es de acuerdo con el cargo al que se aspira. Entonces, es una prueba que busca, más que calificar, más que aprobar o desaprobar, lo que busca es identificar ese conjunto de actitudes, valores, intereses y motivaciones que deben caracterizar a un docente o a un directivo docente. Las competencias comportamentales que se evalúan son liderazgo y motivación al logro, sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo y negociación y mediación. Los invito a que miremos, revisemos cómo son definidas estas competencias, porque en la medida en que ustedes las tengan identificadas, en la medida en que ustedes las conozcan, pues van a poder manejar mejor la prueba. La competencia relacionada con el liderazgo y motivación al logro. En esta resolución se definen esta competencia como aquella que está orientada e inspirada permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la construcción, definición e implementación de los acuerdos pedagógicos, académicos y de convivencia del establecimiento educativo. Es decir, es una competencia que se valora en esta prueba, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel que tiene esa persona que está aspirando a ese cargo para orientar e inspirar permanentemente a todos los estamentos de la comunidad educativa? La segunda competencia tiene que ver con promueve en la comunidad educativa la apertura al aprendizaje continuo y la búsqueda de unos objetivos comunes para todos. Lo tercero, privilegia las relaciones humanas armoniosas y positivas en la escuela como elemento fundamental en el entorno que favorece el aprendizaje, la innovación y el conocimiento. Es decir, estas son tres de las competencias que se evalúan tres indicadores que se evalúan, tres subcompetencias que se evalúan en la competencia de liderazgo y motivación al logro. La competencia sensibilidad, uno de los indicadores es percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas necesidades. La competencia de la comunicación asertiva tiene como indicador escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y hablado de forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización. Es una de las competencias más importantes porque, pues, por supuesto que de ella depende en gran medida los logros de esa comunidad académica o de ese grupo de estudiantes que van a ser parte de la carrera docente de ese profesor o de ese directivo docente. La competencia de trabajo en equipo, el indicador es participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. Y la competencia negociación y mediación, el indicador es identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de estos con el fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de las diferencias. Entonces les recuerdo que estas son las 5 competencias que se valoran, que están consideradas competencias comportamentales tanto para coordinadores como docentes y que se evalúan a través de la prueba psicotécnica: liderazgo y motivación al logro, sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, negociación y mediación. Miremos en esta tabla cómo está tipificada la prueba psicotécnica para valorar competencias comportamentales, ¿verdad? Es de carácter clasificatoria no eliminatoria, como sí lo es la prueba de aptitudes y competencias básicas. La clasificación mínima probatoria no aplica, ¿verdad? Siempre y cuando se supere el porcentaje requerido en la calificación mínima probatoria, la psicotécnica aplica.
en ese caso sí aplica cuando se alcanza este porcentaje, 60 sobre 100 para docentes y 70 sobre 100 para directivos docentes. Cuando se aplica, cuando se obtiene esta clasificación, entonces sí, el puntaje, el peso de la prueba del puntaje total, dentro del puntaje total es de 15% para docentes y de 10% para directivos docentes, siempre y cuando se haya aplicado en la calificación mínima probatoria en las actitudes, en las pruebas de actitudes y competencias básicas. Entonces, conociendo ya lo que son las competencias comportamentales y cómo están definidas y qué competencias están consideradas como competencias comportamentales, que es las pruebas para evaluar las competencias comportamentales. Las pruebas son las llamadas pruebas psicotécnicas. ¿Qué valoran estas pruebas? Estas pruebas valoran las actitudes, las habilidades, las motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional y frente a las funciones del cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4º, 5º y 6º del Decreto Ley 1278 del 2002 y las fijadas en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de que trata la resolución número 15683 de 2016, adicionada por la resolución número 253 de 2019, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Esto resume entonces la pregunta: ¿qué valoran las pruebas psicotécnicas? Recuerden, actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales. Y entonces los tipos de preguntas están diseñados, están planteados precisamente para valorar en el profesor esas actitudes, esas habilidades, motivaciones e intereses profesionales, ¿verdad?, en el conjunto de lo que son las competencias comportamentales. ¿Cuál es el propósito de estas pruebas psicotécnicas? En términos generales, identificar atributos psicológicos esenciales que determinan el desempeño laboral. En otras palabras, identificar rasgos de personalidad que favorecen o debilitan la acción para desempeñar determinados cargos. Es decir, es una prueba que evalúa la actitud con C y la aptitud con P, ¿verdad?, que frente a situaciones que se pueden presentar durante el día a día de una escuela, ¿verdad?, la persona pues evidencie que tiene ese conjunto de actitudes para solventar ese tipo de situaciones, para resolver ese tipo de situaciones que se presentan permanente y cotidianamente en el entorno escolar. 3 aspectos importantes de esta prueba. Primero, la evaluación de las competencias comportamentales se hace a través de una prueba obligatoria que debe presentar todo aspirante que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para el empleo al cual se presentó. Segundo, la aplicación de las pruebas de competencias comportamentales se hace en forma escrita y se presenta en una misma sección junto con las competencias básicas y funcionales y se resuelve en la misma hoja de respuesta. Tercero, el puntaje obtenido en esta prueba únicamente será útil, que era lo que yo les explicaba anteriormente cuando les mostré la matriz de los tipos de prueba, será útil en los casos en que el aspirante alcance el puntaje mínimo aprobatorio, que les recuerdo es de 60 sobre 100 para docentes y de 70 sobre 100 para directivos docentes, en las competencias básicas y funcionales. Entonces, en resumen, aquí en esta diapositiva les estoy planteando que la prueba psicotécnica es de carácter obligatorio, ¿verdad?, que se debe presentar por todos los aspectos. Esta prueba se hace en forma escrita, se presenta en una misma sección, ¿cierto? Se resuelve en la misma hoja de respuestas. Y por último, que el puntaje obtenido en esta prueba es útil dependiendo de los resultados alcanzados en las pruebas que son de carácter clasificatorio.
Estas pruebas tienen mecanismos de control para descubrir si se contesta con sinceridad y con atención suficiente para que resulten válidos los resultados. Es importante esta anotación que les estoy haciendo aquí, es decir, ser coherentes en lo que se responde, ¿verdad? Si se contesta con sinceridad y con atención. Las pruebas tienen un mecanismo en el cual pues una pregunta está relacionada con la otra, de tal manera que por eso se debe tener mucha cautela, mucho cuidado en responder y sobre todo siempre el principio de coherencia entre una respuesta y otra, porque se pueden cometer errores en preguntas que son secuenciales y nosotros no vemos esa secuencialidad en las preguntas, ¿verdad? No podemos mirar las preguntas de manera aislada. Las preguntas que se hacen en las pruebas son todas planteadas en un conjunto de situaciones. Recomendaciones. Primero, estar seguro de haber entendido bien las instrucciones que se dan antes de cada prueba. Y si no las entiende, debe preguntar a quien está cuidando la prueba. Tratar de contestar todas las preguntas. Contesta con rapidez y no dedique mucho tiempo a una cuestión en concreto. Normalmente todas las preguntas tienen el mismo valor. Pase a la siguiente y si le sobra tiempo, vuelve sobre ella. Este es un tip que yo creo que ustedes ya lo tienen identificado, ¿verdad? No detenerse, no enlagunarse con una pregunta, ¿verdad? Porque el tiempo corre. Si hay una pregunta que no tengo claro, pues paso a la siguiente y es posible que esa siguiente pregunta u otras preguntas me den elementos para resolver esa que no pude resolver y vuelvo a ella nuevamente. Entonces, resuelva las preguntas en el menor tiempo posible, aquellas que les sean de fácil respuesta y si les queda tiempo al final, vuelva a las que no han sido respondidas, ¿verdad? Pero, ojo, tratando siempre de contestar todas las preguntas y de no dejar pasar muchas preguntas para por posible que puede quedar una pregunta sin responder. Como tercero, procure no dar una falsa imagen o contestar al azar sin examinar la pregunta y o respuesta. No subvaloremos la prueba, no subvaloremos la pregunta. Conozco casos de profesores que el no haber obtenido un buen puntaje en la prueba psicotécnica les ha disminuido su puntaje, ¿verdad? No han obtenido ese 15% que en el caso de los dos profesores y el 10% en el caso de los directivos no le ha completado para poder clasificar por encima de otro compañero. Limítese a responder con sinceridad. De esta manera evitará incoherencias en preguntas similares, que era lo que yo les explicaba inicialmente, las cuales pretenden conocer si realmente se dio una respuesta cierta o falsa o se realizó el cuestionario de forma aleatoria. Por ejemplo, a mí en una pregunta me pueden preguntar si me gusta, si me considero un ser social, ¿verdad? Y considero que convivir con otras personas me ayuda a mi desarrollo personal, a mi crecimiento personal. Y yo digo que sí. Luego entonces me colocan una pregunta que en un día determinado yo preferiría, 1, quedarme en casa, 2, asistir a una reunión de compañeros, 3, irme a caminar solo al parque, ¿verdad? Por supuesto que si yo he dicho que me gusta, que me considero un ser sociable, que comparte, ¿verdad? Que valora esos momentos con otros, yo debo decir entonces en la siguiente pregunta que yo pues en una tarde, cualquier tarde, yo prefiero ir y compartir con unos compañeros, porque si yo digo que prefiero quedarme solo en casa o que prefiero irme a caminar al parque, entonces me estoy contradiciendo con la pregunta anterior. Ese es el tipo de incoherencias que no debemos, que debemos procurar evitar. Conservar el nivel de concentración siempre, al máximo concentrados en la prueba para poder comprender la pregunta y poder especialmente, óigase bien, especialmente no caer en las trampas de las opciones de respuesta, ¿verdad? Porque en las opciones de respuesta hay lo que le llama a uno, hay distractores.
Entonces ustedes tienen que estar concentrados y pues no caer en esos distractores que nos colocan allí. Evitar responder, por ejemplo, algunas veces, nada, no estoy seguro, término medio, más o menos, entre otros. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo. Ese tipo de respuestas no. Siempre debo responder nunca, siempre, ¿verdad? Pero ese tipo de respuestas como que sí, como que no. La recomendación, la literatura sobre este tipo de pruebas nos insiste siempre en que no es conveniente elegir esas opciones. Entonces trate de responder sí o no, no como que es posible, tal vez, no, sí o no, siempre o nunca, verdadero o falso. Esas son algunas recomendaciones que les sugiero, que he extraído pues de literatura sobre este campo de las pruebas. Miremos a ver, preguntas de la prueba psicotécnica. Vamos a ir vamos a revisar, les he traído aquí unas preguntas modelos con las recomendaciones que les he dado, con los tips, diría yo. Vamos a mirar, vamos a ya poner en práctica lo que les acabo de plantear. Vamos a trabajar primero preguntas para aspirante a profesores. Y allí ustedes podrán, los que me están viendo, diferenciar el tipo de preguntas para aspirante a profesores y el tipo de preguntas para directivos docentes. Esto apenas es un abreboca. Vamos a tener oportunidad de trabajar muchos más contenidos. Miremos esta pregunta. Tenemos un enunciado en donde se plantea una situación. Ustedes sabrán, deben saber que en este tipo de pruebas siempre se contextualiza porque la competencia se evalúa siempre en un contexto y el contexto es una situación. Esa situación permite valorar un desempeño. Entonces aquí el enunciado es: un maestro, al revisar los exámenes que realizó a un grupo de jóvenes en días anteriores, se da cuenta que es la tercera vez que los resultados son similares. El 30% de ellos no pasó la prueba. Frente a esta situación, la mejor decisión que debe tomar el maestro es, nos dan 3 opciones. Primera opción A, reflexionar y buscar cambiar su forma de enseñar, pues quizás sus estudiantes no le comprenden. B, realizar exámenes orales para observar si así aprueban. Y C, cambiar los tipos de preguntas para que los estudiantes las puedan responder. ¿Sí? Tenemos 3 opciones. Este tipo de preguntas no se deben responder según lo que yo haría, porque yo puedo tener una posición frente a esta situación, que no es necesariamente la correcta. Entonces, vamos a ubicarnos en lo general, ¿verdad? Sin colocarle, sin agregarle otras situaciones, sin que depende, pero es que miremos esto, pero no. Ubiquémonos en el contexto. El contexto es un maestro que hizo una prueba, que es la tercera vez que la hace, y siempre tiene los mismos resultados. Ahí no vamos a analizar que el día de la prueba, que el tipo de estudiantes, no. Así de simple el contexto, ¿verdad? ¿Qué debe hacer, qué decisión debe tomar el docente frente a esta situación? ¿Verdad? Entonces, hay 3 opciones planteadas. Miremos la respuesta. La respuesta es la A. Reflexionar y buscar cambiar su forma de enseñar, pues quizás sus estudiantes no le comprenden. ¿Cuál es la justificación? Es evidente que si es la tercera vez que el profesor aplica la prueba, no le da resultado, es evidente que la estrategia de enseñanza que el profesor está implementando no está siendo efectiva, dado que hay un porcentaje muy alto de desaprobación y que es la tercera vez que hace la misma prueba. ¿Por qué no puede ser la opción A? La opción B, perdón. Realizar exámenes orales para observar si se aprueban. Es decir, es evidente que hay que no hay un proceso de comprensión por parte del estudiante, que no hay un aprendizaje por parte del estudiante, ¿verdad? Y
se corre el riesgo de que se obtengan los mismos resultados. Y la respuesta C, la opción C, es prácticamente lo mismo a la opción B. Es decir, cambiar los tipos de preguntas para los estudiantes la puedan responder. La opción A incluye la opción B y la C. La opción A, luego del profesor reflexionar, cambia su forma de enseñar y al cambiar su forma de enseñar puede también explorar otras formas de evaluar a los estudiantes, distintas a la prueba que ha repetido 3 veces. Vamos a una segunda situación. Un maestro debe desarrollar habilidades comunicativas que le permitan expresar de manera clara y coherente los conocimientos propios de su disciplina o área de conocimiento. Estas habilidades se requieren para, con excepción de, ojo, aquí hay un distractor, ¿verdad? Un profesor puede equivocarse al responder y no prestar atención a esa palabra que dice allí con excepción. Con excepción. Un maestro debe desarrollar habilidades comunicativas que le permitan expresar de manera clara y coherente los conocimientos propios de su disciplina o área de conocimiento. Estas habilidades se requieren para, de estas 3 opciones yo tengo que elegir la excepción, la que no es para, la que no contribuye, ¿verdad? Entonces dice, A, desenvolverse en contextos variados según los diferentes roles que desempeña. B, asociar al conocimiento disciplinar el conocimiento social. Y C, evitar las deficiencias que presenten sus estudiantes. ¿Cuál de esas 3 opciones no tiene ninguna relación con esa habilidad que debe tener el profesor, con esas habilidades comunicativas que debe tener el profesor, que debe tener todo profesor, ¿verdad? Relacionadas con expresarse de manera clara y coherente para poder darse a comprender de sus estudiantes? Miremos entonces la respuesta. Respuesta es la C, evitar las deficiencias que presenten sus estudiantes. Esa opción no tiene que ver con la importancia de desarrollar esas habilidades, porque eso de evitar las deficiencias que presentan sus estudiantes forma parte de otras habilidades que debe tener el profesor, ¿verdad? Que tiene que ver con las habilidades, las competencias pedagógicas didácticas. La justificación entonces es que la opción A y B están asociadas con habilidades comunicativas, es decir, desenvolverse en contextos variados y asociar el conocimiento disciplinar al conocimiento social. Luego, entonces, la opción C es la excepción que no está relacionada con la importancia del desarrollo de habilidades comunicativas que debe tener todo profesor. Miremos esta tercera situación. La identidad profesional del educador está ligada a las experiencias pedagógicas que se aplican en el aula de clase. Un profesor demuestra que ama su profesión y se identifica con sus alumnos si es bueno en lo que sabe y se preocupa por cumplir el cronograma de actividades, sustenta con metodologías científicas para demostrar que tiene dominio de su área, capta la atención e interés de sus estudiantes, facilita el diálogo y tiene un dominio de su materia. Estamos hablando, el contexto aquí es, nos están preguntando acerca de que un profesor demuestra que ama su profesión y se identifica con sus alumnos, sí. Es decir, ese sentido de pertenencia que tiene el profesor, esa vocación que debe tener todo profesor, ¿verdad? ¿Cuál de estas 3 opciones evidencia ese sentido de pertenencia, ese amor, esa vocación? ¿Sí? Miremos la respuesta. C. Capta la atención e interés de sus estudiantes, facilita el diálogo y tiene un dominio de su materia. Justificación. En esta respuesta se relacionan 3 de las competencias que todo profesor debe tener. Las 2 anteriores se desprenden de esta. Volvamos nuevamente aquí, miremos exactamente. La opción C integra la A y la B.
Es decir, el profesor demuestra que ama su profesión cuando la ejerce con pasión. Y ejercer la compasión es captar la atención e interés del estudiante, mantener ese interés y ese estudiante, facilita el diálogo con ese estudiante, pero además tiene el dominio de su materia. No es suficiente con saberlo, con ser bueno con lo que sabe, con cumplir un cronograma de actividades, ¿verdad? No es suficiente con sustentar con metodologías científicas para demostrar que tiene dominio de saber. Entonces, la opción C es lo que se espera que todo profesor que ame su profesión y que se identifique con su profesión haga por sus estudiantes. Miremos esta última pregunta para el rol docente. En una buena cantidad de situaciones comunicativas, lo que desean, esperan y se proponen los alumnos es bien diferente de lo que desean, esperan y se proponen los docentes, directivos y padres de familia. Frente a esta situación, un profesor debe decir, frente a esa diferencia que hay de intereses, de deseos, de anhelos, de lo que espera cada uno, ¿cómo profesor puede conciliar, verdad, los intereses de padres, de estudiantes, de directivos? Entonces, hay tres opciones. A, solicitarle al orientador que instruya a los padres de familia. B, pedirle a los estudiantes que comprendan a los padres. Y C, conciliar la posición de los estudiantes, padres y directivos del colegio. Miremos la respuesta. La respuesta es la C, conciliar la posición de los estudiantes, padres y directivos del colegio. Justificación. La opción responde al deber ser en cuanto a la comunicación asertiva que se debe propiciar en una comunidad académica. Por supuesto, ¿verdad? Retornemos a la pregunta. Entonces, la opción A, solicitarle al orientador que instruya a los padres de familia. Es decir, allí estaría solamente trabajando con uno de los grupos que integran la comunidad, que son los padres de familia. En la opción B, pedirle a los estudiantes que comprendan a los padres, eso lo hacemos todo el tiempo. Es decir, eso no es una acción especial que responda a esta situación. Pero ya buscar conciliar la posición de estudiantes, padres y directivos del colegio, pues ya es un gran paso que está dando el profesor para lograr entonces buscar esa unidad en torno al bienestar de la escuela, del estudiante. Preguntas para aspirantes a directivo docente. Entonces, hasta aquí, profesores, ustedes tienen ya más o menos una idea de cómo es que se plantean las preguntas para evaluar las competencias comportamentales. Son situaciones cotidianas, ¿verdad? Y es importante siempre descartar las respuestas y buscar siempre cuál de las tres opciones es la más integral, es la más completa, ¿verdad? Miremos ahora las preguntas para aspirantes a directivos docentes. Para realizar el seguimiento del avance de un proyecto a mediano plazo en la institución, usted prefiere A, encargarse de revisar personalmente cada producto del proyecto para tener un mayor control sobre cómo se está desarrollando. B, delegar a una persona de confianza el seguimiento del mismo para tener tiempo de desarrollar otras actividades. Y C, crear criterios de cumplimiento en el equipo de trabajo para hacer un seguimiento indirecto del proyecto. Miremos la respuesta. La respuesta es la C, crear criterios de cumplimiento en el equipo de trabajo para hacer un seguimiento indirecto del proyecto. ¿Cuál es la justificación? El buen desempeño de un líder de proceso es el resultado de la planificación con base en indicadores que faciliten la evaluación y el seguimiento. Volvamos a la pregunta y revisemos la opción A y la opción B. La opción A, para realizar seguimiento, ¿verdad? No es necesario solo que el
el líder del proyecto tenga que revisar personalmente. Si hay un equipo. Es decir, este tipo de liderazgo es un tipo de liderazgo que no construye, es un tipo de liderazgo que se concentra, ¿verdad? Donde se controla y donde se pone en riesgo el proyecto. Y delegar en una persona de confianza el seguimiento del mismo para tener tiempo de hacer otras actividades, pues también es una opción que puede crear conflictos en el grupo, dado que pues está cargando a una persona, ¿verdad? Luego entonces, la opción C, crear criterios de cumplimiento en el equipo de trabajo. La creación de criterios permite que se pueda hacer el seguimiento al proyecto. Y que no solamente lo puede hacer el líder, también lo puede hacer cualquier integrante del equipo, o en este caso de la comunidad. Se presenta un error en un proceso que usted ha liderado con otro de sus compañeros de trabajo. Aunque no es claro, el error pudo ser causado por una decisión suya. Ante esto usted. Es una situación muy cotidiana en una escuela. A, admite parte de la responsabilidad y anima a su compañero que asuma la otra parte. B, espera a que se aclare la causa del error antes de asumir su responsabilidad. Y C, asume toda la responsabilidad por el error eximiendo a su compañero. Aquí hay una opción que es descartable, pero hay dos opciones que pudieran ser la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la descartable? La C, por supuesto, asume toda la responsabilidad por el error eximiendo a su compañero. No es una opción posible, ¿verdad? Yo no puedo asumir la responsabilidad de todo si el trabajo ha sido liderado en conjunto con otro compañero. Entonces, nos queda la opción A y la opción B. Miremos respuesta. La opción B, espera a que se aclare la causa del error antes de asumir su responsabilidad. La buena gestión de un líder tiene que ver con la prudencia y la capacidad para reflexionar y avanzar. Quiere decir esto que no es una opción, la C, descartada. Y la cascarita, como le llamamos nosotros, o el distractor, dice, admite parte de la responsabilidad y anima a su compañero que asuma la otra parte. Es decir, es posible que yo pueda hacer esto, pero si decido por la opción B, espero a que se aclare la causa del error antes de asumir mi responsabilidad. Es decir, allí estaríamos yendo al fondo del problema y eso nos permitiría evitar que vuelva a suceder, es decir, conocer qué pasó, dónde estuvo el error. Y esto es parte de la reflexión que permanentemente, de la capacidad de reflexión, la competencia reflexiva que debe tener todo maestro, todo directivo docente frente a situaciones antes de apresurarse a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, la opción B es la opción que significa, pues, vamos a investigar, vamos a dialogar, qué pasó, dónde estuvo el error, y de ahí entonces se identifican responsabilidades. Estas son las dos preguntas para directivos. Este es otro tipo de preguntas con las que ustedes se van a encontrar, ¿verdad? Que también evalúan competencias comportamentales. ¿Poseo suficiente energía para enfrentarme a todos mis problemas? Siempre, frecuentemente, raras veces, ¿verdad? Entonces, aquí, ubicarse en el deber, no en lo que yo creo. Es mi recomendación, ¿verdad? Por supuesto, aunque yo no posea suficiente energía, yo no voy a decir eso. Yo tengo que decir que sí. O sea, mi energía siempre es la misma. Yo siempre poseo suficiente energía para enfrentar a todos mis problemas. Ojo, aunque en mi caso sea pocas veces, sea raras veces, ¿verdad? Yo no puedo decir ni frecuentemente ni raras veces. Yo tengo que decir que siempre. Entonces, en este tipo de preguntas, contestar siempre. Tipos de preguntas que exploren actitudes positivas, siempre hay que contestarlas con un siempre. Nada de a veces, pocas veces, esporádicamente. Cuando se acerca el momento de algo que he planeado y he esperado, en ocasiones pierdo la ilusión por ello. Verdadero, término medio, falso.
Jamás un término medio. Jamás, porque eso no nos dice nada. ¿Qué tipo de persona es que en término medio? No. Sí, no. Cuando se acerca el momento de algo que he planeado y he esperado, en ocasiones pierdo la ilusión por ello. Y puedo decir que sí, sí. Cuando se acerca el momento pierdo la ilusión. O puedo decir, no, esto es falso. Por lo general, este tipo de preguntas siempre hay que contestarlo falso. Jamás pierdo la ilusión. Porque aquí lo que se está evidenciando es que hay una dificultad con las competencias emocionales de la persona que está haciendo la prueba. ¿Ya? Estos dos tipos de preguntas que les he mostrado ahora tienen este tipo de respuestas, ¿verdad? Como por ejemplo que ya finalmente les voy a mostrar, que tiene un enunciado, es una matriz, tienen un siempre, muchas veces, muy pocas veces o nunca. Y tienen una serie de enunciados. Les pido a los demás que hagan cosas sin sentir culpa o ansiedad. Por supuesto, yo esto aquí no lo voy a decir muchas veces, ni muy pocas veces. Yo digo nunca. En mi caso, yo digo nunca hago eso. Cuando alguien me pide que haga algo que no quiero, digo no sin sentirme culpable. Digo no sin sentirme culpable. Siempre. Siempre digo no sin sentirme culpable si alguien me pide que haga algo que yo no quiera. O hay que leer muy detalladamente el enunciado, porque me puedo estar equivocando, puedo malinterpretarlo. La prisa, la ansiedad, el estrés, el cansancio, me pueden hacer equivocarme. Entonces, cuando alguien me pide que haga algo que no quiero, digo no sin sentirme culpable. Pues siempre digo no. Me siento a gusto hablando ante grupos o grandes de personas, siempre. Expreso a mi jefe con confianza mis opiniones, siempre. Cuando experimento fuertes sentimientos, ira, cólera, soy capaz de expresarlo fácilmente con palabras. Aquí sí puedo decir muchas veces o puedo decir muy pocas veces. Cuando expreso mi ira, lo hago sin culpar a los demás. Me siento a gusto expresando mi punto de vista frente a grupos de gente. Si no estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría, puedo mantener mi postura sin ser áspero. Siempre. Cuando cometo un error, lo reconozco. Siempre. Cuando la conducta de los demás me crea problemas, se lo hago saber. Cuando la conducta de los demás me crea problemas, se lo hago saber. Fácil y cómodamente me mezclo con nuevas personas en situaciones sociales, por supuesto. Cuando hablo sobre mis creencias, lo hago sin etiquetar las opiniones de los demás como locura, barbaridad. Cuando hablo sobre mis creencias, lo hago sin etiquetar, claro, siempre. Supongo que la mayoría de la gente es competente y puedo delegar con facilidad, siempre. Cuando pienso en hacer algo que jamás he intentado, confío en que puedo aprender a hacerlo, por supuesto, siempre. Creo que mis necesidades son tan importantes como las ajenas y tengo derecho a que satisfagan las mías. Ojo, creo que mis necesidades son tan importantes como las ajenas y tengo derecho a que se satisfagan las mías. Bueno, para reflexionar. Entonces ha sido, profesores, mi aporte a la formación de ustedes. Espero volver a tener la oportunidad de poder con ustedes nuevamente continuar haciendo este trabajo y les deseo muchísimos éxitos en ese concurso y vamos a obtener esa vacante. Gracias, muy amable.